Buen día, estamos con el trabajo práctico número 20, coerción penal. Dan mis apuntes en varias hojas en todos los casos. Voy a ver si se divide en uno o en dos, vemos. Entonces tenemos el caso 1 de Ernesto, quien no cuenta con ningún tipo de antecedentes penales, se encuentra imputado por el delito de hurto por un hecho sucedido el 1 de febrero del 18 y el día 4 de marzo del 2020 ha sido convocado a prestar declaración indagatoria por el fiscal. Se debe determinar la consigna si está prescrita la acción penal y si podría someterse a caso de las reglas de mediación penal, suspensión a juicio previa, condenación condicional. Yo tengo acá la acción penal prescribió, ya que el delito de hurto tiene una pena máxima de 2 años y la acción está prescrita por disposición del artículo 62, inciso 2. Y a su vez por el 59, inciso 3, que dice la acción penal se extinguirá por prescripción y nombra los casos. En este caso el artículo 62, inciso 2, transcurrido el máximo de la pena señalada para el delito. Y para hechos con pena de prisión o reclusión, ningún caso mayor a 2 y ningún caso menor a 2. Como la pena del hurto era 2, ya prescribió. Después se podrá someterse a las reglas de mediación penal según la ley 1343 y según el artículo 3, si hubiese consentimiento expreso del fiscal, o sea que para que proceda a la mediación también necesita el consentimiento expreso del fiscal en caso de haber sido culpable. No, fue culpable, pero en caso de que estuviesen en condiciones de pedir, también necesitaría el consentimiento expreso del fiscal. Y según el artículo 6, procedería en los casos de causas correccionales. Y en el inciso B, versa que si se tratase de penas de delitos mayores, o sea, de delito cuya pena máxima no excediese los 6 años. En este caso, la pena no excede, entonces estaría en condiciones. En que no tuviese un incumplimiento de un tratado anterior o un mínimo de 5 años y ya tuviese un acuerdo previo. En este caso no se da ninguna de esas condiciones. Por eso, ante el expuesto, Ernesto estaría en condiciones de una mediación penal. En cuanto a la suspensión de juicio a prueba del artículo 76 del Código Penal, según dicho artículo, Ernesto, al haber cometido una acción típica, antijurídica, culpable y punible, cuya pena de prisión no excediese los 3 años, como este delito de hurto es 2 años, estaría en condiciones de pedir la suspensión de juicio a prueba. Además, necesitará la aceptación por parte del fiscal. Y en la condenación condicional, según el artículo 26 del Código Penal, al tratarse de una primera condena y cuya pena no exceda los 3 años, el tribunal estaría facultado para disponer la suspensión del cumplimiento de la pena. Después dice bajo pena de nulidad y basado en la personalidad moral del imputado. Vamos al caso 2, Emilce. Fue condenada por un hecho de robo, el artículo 164 del Código Penal, el día 1 de febrero del 2016. No, está imputada, no condenada, está imputada por el delito de robo. Y en 6 de febrero del 2020 ha sido convocada a prestar indagatoria ante el fiscal. Se debe determinar si podría encontrarse en la prescripción la acción penal, si podría someterse a las reglas de mediación penal, si podría someterse a la suspensión del juicio a prueba o la condenación condicional. Bien, prescripción de la acción penal. El robo tiene una pena máxima de 6 años y el plazo transcurrido hasta la citación indagatoria por parte del fiscal son 4, por lo tanto la acción no prescribió, se encuentra dentro de los límites. Ahora, someterse a las reglas de la mediación penal
en su artículo 6, la ley 13433, inciso 2, segundo párrafo, que la causa no exceda los 6 años de la pena máxima. En este caso, estaría en condiciones de someterse a la mediación alternativa de la resolución de conflictos. Pero según este mismo artículo, el 6, en su inciso C, donde indica no procederá el trámite de la mediación penal en causas que, en su apartado C, dice delitos dolosos relativos o tipo de delito previsto en el libro segundo del Código Penal, título 6, capítulo 2, robo. Por lo tanto, como resultado final, no estarían condiciones para una resolución alternativa de los conflictos. Entonces, no le corresponde. La suspensión del juicio previa, no podrá solicitar la suspensión del juicio previa, ya que excede la pena máxima de 3 años, que es un requisito in limine del artículo 76 bis. En la condenación condicional, de acuerdo al 26 del Código Penal, en el caso de ir a un debate oral, la causa, el tribunal no podrá disponer la suspensión condicional de la condena, habida cuenta que la pena máxima prevista para el robo, que son 6 años, excede la dictada en el artículo 26, que son 3 años como máximo, para que el tribunal se la conceda. Entonces, tampoco corresponde. Bueno, el caso 3 habla de Genaro, que no tiene antecedentes penales y se encuentra imputado por el delito de abuso sexual agravado por haber configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante, según el artículo 119, segundo párrafo. Este hecho sucedió el 11 de septiembre del 2008 hacia la persona de Aldana, quien cumplió 18 años el día 1 de agosto del 2010. Ahora, el 6 de marzo del 2020 ha sido convocado a prestar declaración indagatoria. La consigna. En cuanto a la acción penal, no está prescripta por encontrarse la misma dentro del plazo máximo de la pena para dicho delito, que son 10 años, y la denuncia Aldana la hace anterior al vencimiento de la prescripción, que para este caso serían 10 años, el artículo 119, segundo párrafo. Sometimiento a la mediación penal, según la ley 13433, no podrá someterse a este beneficio, ya que el artículo 6, en su inciso segundo, dice pena mayor a 6 años. Y además, en el punto que dice no procederá, dentro de este mismo artículo, dice que cuando la víctima fuera menor de edad, y en su inciso C, cuando los delitos dolosos se tratasen de delitos contra la integridad sexual. O sea, tampoco le corresponde la mediación, la resolución alternativa. En suspensión a juicio previa, de acuerdo al artículo 76 bis, al tratarse un delito que no es de acción pública, este es un delito de acción pública pero dependiente de instancia privada, no corresponde. Eso es lo que anoté. Además, si fuese contraído, supera los 3 años, no le corresponde, queda excluido de este beneficio. Y en cuanto a la condenación condicional del artículo 26, en un juicio el tribunal no podrá concederle la suspensión del cumplimiento de la pena por tratarse de un delito cuya pena mayor excede los 3 años, y además el artículo 119 de su segundo párrafo fija una pena mayor a 10 años. Le salió todo mal a esto. Vamos al caso 4, el caso de Carlos. Es condenado a 10 años de prisión por homicidio según el artículo 79 del Código Penal, es el homicidio simple. La consigna: ¿podría dejarse en suspenso el cumplimiento de la pena en el artículo 26? Yo puedo decir que, aun tratándose de una primera condena, la pena excede los 3 años de prisión, por lo tanto no se puede conceder este beneficio. Ahora dice, ¿en qué fecha podrá solicitar al juez las salidas transitorias? Según el artículo 16 de la ley 24660, este artículo fue sustituido por el artículo 13 de la ley 27375.
No encontré, profe, en ese artículo, entonces encontré en el artículo 17, que dice que en penas mayores a 5 años, a los 6 meses desde el ingreso al periodo de prueba. A los 6 meses. El tema es que no sé en qué momento ingresa al periodo de prueba. No supe encontrar en la ley cuándo ingresa al periodo de prueba. Y este muchacho era condenado en el 2020, según el artículo 52, estaría en condiciones de solicitar este tipo de beneficio a los 5 años de dictada la sentencia. La sentencia fue dictada el 7 del 7 del 2020, sería el 7 del 7 del 2025, más los 6 meses de haber entrado el periodo de prueba. Lo que no sé cuándo se entra el periodo de prueba, entonces serían a los 5 años, en el 20, sería el 7-7 del 2025, más 6 meses de haber entrado en periodo de prueba. Ahora, ¿cuándo entra en el periodo de prueba? No lo sé. No supe resolver eso. Bien, ahora el otro punto, la libertad condicional, dice que, según el artículo 13 y 14 del Código Penal, no podrá solicitar la libertad condicional por no haber cumplido a 1 o 2 tercios, o visto de otra manera, podrá solicitar la libertad condicional cumplido los 2 tercios de la condena. Fue condenado a 10 años, son 6 años sin moneda. No hice esa cuenta, me olvidé de hacer esa cuenta, no la hice. Son 10 años, son 120 meses, 40, 80 meses. Si lo ponemos en meses, serán a los 80 meses, está cumplido los 2 tercios de la condena. 80 meses en 12, 8 por 16, por 12, 7 por 20, 6 por 2, 12, van 8, 6 por 1, 6, 1, 7, 18. Bueno, 6 años sin moneda. Me faltó eso. No me sale ahora en este momento. Bueno, y en cuanto al artículo 14, no tendrá impedimento en su situación, ya que no entra ninguno de las normativas de ese artículo como impedimento para solicitar la misma, la libertad condicional. En cuanto a la libertad asistida, podrá beneficiarse cuando falten 6 meses para el cumplimiento total de la condena, según el artículo 54 de la ley 24660, modificado por el artículo 8 de la ley 26813 del año 2013. Deberá llevar consigo un dispositivo electrónico y la fecha para la misma sería el 8 de enero del 2030, 6 meses antes de terminar su condena. Y en cuanto al artículo 56 bis, no es un impedimento para que pueda solicitar la misma, la libertad asistida. Vamos al caso 5, el caso de Bandeira. ¿Qué dice este muchacho? Es condenado a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Artículo 80, inciso 1. Podría dejarse en suspenso el cumplimiento de la pena según el artículo 26. No podrá ser dejado en suspenso la condena por exceder la pena máxima, aun tratándose de un primer delito. O sea, supera el monto máximo de 3 años. La fecha, en cuanto a la salida transitoria, la fecha de salida transitoria sería a partir de los 15 años, con fecha 7 del 7 del 35. A esto hay que sumarle los 6 años en que va a estar ya en el periodo de prueba. Y vuelvo a repetir, no sé cuándo entra en el periodo de prueba. Yo me confundo, creo que leí
en la ley que es un criterio muy arbitrario porque depende del director del penal, más algunos estudios interdisciplinarios. Me confundí en esa parte, no agarré bien el tema. Ahora, en cuanto al beneficio de la libertad condicional, una vez cumplidos los 2/3, podrá solicitar las mismas. La fecha sería a partir del 8 de julio del 2040, siempre hablando del caso en que haya sido juzgado el 7 de julio del 2020. Eso en cuanto al artículo 13. Ahora, en cuanto al artículo 14, los principios requeridos. En ese artículo no le es impedimento, además de que no es reincidente. En el beneficio de la libertad asistida, según el artículo 54, estarán condiciones 6 meses antes del cumplimiento de la condena. La misma podrá solicitarla a partir del 7 de julio, junio del 2045. Y en cuanto al 56 bis, tampoco es impedimento en su caso. Ahora vamos al caso 5, que dice: en el día de hoy, 7 de agosto de 2020, Leonel ha sido condenado a la pena de 1 año y 6 meses de prisión por el delito de estafa, 172 del Código Penal, en concurso real con hurto en grado de tentativa. Podrá dejarse en suspenso el cumplimiento de la pena según el artículo 26 del Código Penal. Entonces vamos al artículo 26 del Código Penal, que dice: en caso de primera condena a prisión que no exceda los 3 años, y este muchacho tiene delito de estafa. Bueno, ahora lo desarrollo y lo termino de poner. Bien, vuelvo. Hice la cuenta. Dice: podrá dejarse en suspenso el cumplimiento de la pena según el artículo 26. Vamos a buscar el artículo 26. Vamos rápido. Dice: en caso de primera condena de prisión que no exceda los 3 años. En este caso la condena no podrá dejarse suspenso, ya que al ser un concurso real se suman. Se pone el mínimo mayor, que entre 1 mes y 15 días quedarían 1 mes, y al ser un concurso real se suman los máximos, son 6 años más 1 año y 4 meses por ser una tentativa de hurto, quedaría en 7 años y 4 meses. Entonces la condena no podrá ser dejada en suspenso por exceder el monto de 3 años. Dice: a partir de qué fecha podría solicitar al juez de ejecución la libertad condicional según el artículo 13. Según el artículo 13 podría dejar en suspenso la libertad. Vamos al artículo 13. Esto es en vivo y en directo, profe. El condenado a reclusión o prisión por más de 3 años, y el condenado a reclusión o prisión por 3 años o menos. Entonces nos quedamos con por 3 años o más, que hubiera cumplido 1 año de reclusión u 8 meses de prisión, observando condenado, podrá obtener libertad judicial. Me confundí. Condenado a reclusión o prisión por más de 3 años, que hubiera cumplido los 2/3. O sea, una vez cumplido los 2/3, si tenemos 7 años y 4 meses, vamos a hacer la cuenta de vuelta. Bien, ahí saqué la cuenta. Al haber sido condenado a más de 3 años de prisión, en este caso son 7 años y 4 meses, habiendo cumplido los 2/3 de la condena, que a mí me dan 4 años, 8 meses y 8 días, a partir de ese momento podrá solicitar la ejecución de la libertad condicional. Ahora falta poner la fecha: 4 años y 8 días y 8 meses. Es en el 2020, 2024, más 8 meses, 4 días. El 11 del 12 del 2025. 11 del 12 del 2025. A partir de esa fecha podrá solicitar la libertad condicional.
y se acabó. Bueno, quise hacer el último caso así, mientras lo iba leyendo, analizándolo. Sé que resultó medio desprolijo, pero bueno, había que morir en el intento. Voy a subir el video y se lo voy a mandar. Espero no interrumpirlo con la sesión virtual que usted dijo que tenía hoy, así que lo voy a mandar una vez que empecemos la clase o pasado el mediodía. Yo terminé este video recién a las 9:47 de la mañana. Saludos, profesor. Pausa.